Buenos días, hermanos. Por favor, les invito a estar en silencio. Vamos a dar inicio a este orden de culto. Le damos gracias a Dios porque nos permite hoy estar en su casa. Le voy a invitar a que se pongan sobre sus pies para escuchar el preludio en actitud de oración, por favor, hermanos. Les invito a buscar su himnario, el himno número 78, Cantemos al Señor. Voy a invitar a nuestra hermana Ana Karen Antonio Jiménez. Les invito a hacer la oración de estar en actitud de oración. Vamos a tener la oración de ofrecimiento. Le damos gracias a Dios. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, que has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Padre bendito, mi Señor, creador de los cielos, de la tierra, de los mares y los ríos, y todo lo que se mueve en su plenitud. Gracias, Padre bendito, por darnos este privilegio de estar hoy aquí en su casa de oración, alabando y glorificando su santo nombre con un corazón contrito y humillado. Así, mi Padre, este orden de culto lo ofrecemos como olor fragante, llegue a lo alto de su trono, Padre, y perfeccione todo aquel
motivo que el Señor no le agrade. Sea con nosotros perfeccionándonos, Señor, perfeccionando nuestros corazones, nuestra forma de vivir sea para honra y gloria suya, siempre buscando alabarle y glorificarle. Todo esto, Señor, se lo pido en su dulce nombre de su Hijo Jesús. Amén. Tenemos las bienvenidas a cargo de nuestra hermana Lenny de Martínez. Pueden sentarse, hermanos. Buenos días. Dios les bendiga, hermanos. Hoy es un día de alegría estar en la casa de Dios. Es una bendición muy grande que nos encontremos para adorarle, para glorificar su nombre. Hermano, venimos, ¿verdad? Muchos agradecidos, con gozo, pero algunos tal vez traen preocupaciones, angustias, tristeza, problemas, pero quiero decirle, mis amados hermanos, que han venido al lugar exacto para traer sus cargas, para traer esas angustias, porque tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios de lo imposible, nuestro Señor Jesucristo que intercede por nosotros y el Espíritu Santo que nos anima, que nos consuela. Hermanos, traigamos entonces a nuestro Padre Dios nuestras alegrías, nuestras tristezas, para que podamos adorarle, entreguemos todo a Él y le adoremos y glorifiquemos todos juntos su santo nombre. Quiero pedir, hermanos, a aquellos que nos visitan el día de hoy, que por favor se pongan de pie porque queremos conocerlos, queremos saludarlos. Si alguien nos visita, por favor, pedimos que se ponga de pie para que la iglesia lo salude. Bien, hermanos, hoy no tenemos visitas. Vamos a ponernos de pie y vamos a saludarnos como iglesia, como hermanos, como el cuerpo de Cristo. Levántese, salude a su hermano, ¿sí?, que está cerca, dése la vuelta, gire a la derecha, gire a la izquierda, a nuestros hermanos, al pastor, ¿verdad?, todo el consistorio, todos somos el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Bienvenidos, hermanos, pueden sentarse. Hermanos, los invito a buscar en sus signarios el himno número 421. Nos ponemos de pie, por favor, y tiernas canciones, alzar al Señor. Invito a nuestra hermana.
Tenemos la oración de gratitud. Esta está a cargo de nuestro pastor, Óscar de la Cruz Angulo. Vamos, hermanos, a elevar nuestra oración al Señor y queremos también aprovechar para agradecer por la vida de un matrimonio que cumple un año el día de hoy. Aquí están enfrente, es Gemi y Dani. A Gemi la vemos más contenta, pero imagino que los dos traen la misma gratitud. Vamos a orar al Señor. Bendito seas nuestro Padre Celestial, porque como hijos tuyos y pueblo tuyo, gozamos de privilegios enormes que son tan especiales en nuestra vida, Señor, que no lograríamos resumirlos en una oración. Te agradecemos, Señor, porque como nuestro Padre, tú vas guiando, dirigiendo nuestras vidas desde que nos trajiste a Jesucristo hasta que termines tu obra con nosotros y nos lleves por toda la eternidad a morar contigo. Y te agradecemos también, Señor, porque en nuestro peregrinaje aquí en la tierra no nos dejas solos, sino a través de tu Espíritu Santo nos vas corrigiendo, nos vas guiando y sobre todo, Señor, sosteniendo en nuestra lucha con nuestras pasiones y deseos. Te agradecemos, Señor, también porque nos permites formar parte de esta iglesia. Una iglesia, Señor, que tu Hijo compró con su sangre. Una iglesia, oh Dios, en la que juntos formamos un solo cuerpo y en la que te agradecemos por los ancianitos que con su fe perseverante nos inspiran a los que venimos detrás a continuar la carrera, por los matrimonios y familias que componen la iglesia, por los jóvenes y niños. Te agradecemos, Señor, porque juntos sabemos, Señor, que necesitamos seguir creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y Padre, nos unimos al gozo, a la gratitud de tu pueblo que hoy celebra sin duda momentos especiales. En particular, Señor, te damos gracias por Dani y Gemi, porque hace un año estábamos aquí en este mismo lugar ofreciendo su matrimonio a ti, celebrando sus nupcias. Y hoy podemos verlos con la misma alegría, el mismo gozo, sirviéndote con esmero aquí en tu obra. Y te rogamos, Señor, no solo por ellos, sino todo por los matrimonios jóvenes que seguramente están luchando a veces con las dificultades de la vida y en las que te ponemos aquellos que tienen que tomar decisiones difíciles, hacer cambios y ajustes en su vida por las dificultades que este mundo caído, Señor, nos presenta. Te rogamos que cualquiera que sea esa decisión y a donde quiera que vayan, Señor, tú los acompañes, los protejas, los guardes, oh Dios, pero sobre todo nos enseñes, Señor, por qué suceden las cosas aquí en la tierra. Te damos gracias, pues, Señor, por estar aquí juntos, alabar tu nombre y nos seguimos gozando en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, les invito a buscar en sus Biblias la lectura en Isaías 5, del 8 al 30. Voy a invitar a nuestro hermano Rubén Carrazo que nos lleve en la dirección. Muy buenos días, hermanos. Porque no solo de pan vivirá el hombre, dice nuestro amado Jesús, sino de toda la palabra que salga de la boca de Dios. Vamos a leer .
en Isaías, del 8 al versículo 30. Es una hermosa parábola de una viña, donde el juicio de Jehová es para el pueblo de Israel y nosotros también formamos el pueblo de Israel. Vamos a hacerlo en concierto, hermanos, nos unimos en el último versículo. Ay sobre los malvados, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solo en medio de la tierra. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta el que el vino los encienda. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud será de sed. Por eso escuchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será batido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado con coyundas de carreta, los cuales dicen: vengan ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de la calle. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de su sandalia. Sus saetas serán afiladas, y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad, y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos
se oscurecerá la luz. Dios bendiga su palabra, hermanos. Hermanos, les invito a preparar sus corazones para recibir la palabra del Señor, al cargo de nuestro pastor Jairo Carrillo López, con el tema Hedonismo a la cultura del placer. Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios porque Él, dentro de su gracia, dentro de su amor y de su misericordia, nos permite escuchar su voz a través de su santa palabra. Vamos a orar. Señor, tú eres nuestra porción. Nuestro corazón ha dicho que guardaremos tus palabras. Tu presencia hemos suplicado de todo corazón. Ten misericordia de cada uno de nosotros según tu palabra. Que en este día, al escuchar tu voz a través de las Sagradas Escrituras, podamos considerar nuestros caminos. Y si nos hemos apartado de ti, que nuestros pies puedan volver a tus testimonios, oh Señor. Rogamos la dirección de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Desde hace unos domingos nos ha acompañado la temporada de calor. Hoy damos gracias a Dios que el tiempo, a pesar de la situación, está a nuestro favor. Y desde hace unos domingos he observado que en una de las esquinas de la entrada al templo se coloca un señor que vende helados de muchos sabores muy ricos. No sé quiénes de los que están aquí presentes, cuando ha concluido el servicio litúrgico, se han acercado a comprar un helado con aquel señor. Y no le estoy haciendo promoción al señor, ¿verdad? Pero vende buenos helados. Y en torno al tema que estaremos viendo en este momento, quiero hacerles unas preguntas. ¿Qué les causa más placer? ¿El poder pensar que van a comprar un helado, o les causa más placer estar comiendo ese delicioso helado? Queda la pregunta para que ustedes puedan reflexionar. Y el tema que ya se ha anunciado está relacionado con el placer. El tema del hedonismo no es un tema nuevo. Como que para que nosotros digamos, no sé qué es, de qué se nos va a hablar, no lo he escuchado, nunca había tocado ese tema. ¿Es el hedonismo algo que hoy en día está haciendo eco dentro de la sociedad y del individuo? Aún en la iglesia hay personas o hay cristianos que son hedonistas. Ahora bien, es loable poder recordar
¿cuál es el concepto de esta palabra del hedonismo? Tal vez algún hermano o algún visitante de los aquí presentes no han podido relacionar esta palabra en su mente acerca de lo que es el hedonismo, y sería bueno poder recordar qué es y explicarlo. Y dentro de las muchas definiciones que se da en torno al hedonismo, me llama la atención la que presenta un doctor en filosofía, Nicolás Abagnano, y él en el diccionario de filosofía que publica la editorial de Fondo de Cultura Económica, él da una definición acerca de lo que es el hedonismo. Y fíjense qué es el hedonismo. Él dice, es una manera de pensar. Y esa manera de pensar considera lo siguiente: que el placer es el único bien posible. Vuelvo a repetir, él considera que esta manera de pensar, el placer es el único bien posible. Y quizás cuando estábamos dando la lectura bíblica, dentro de los versículos plasmados aquí en el libro del profeta Isaías, encontramos un pensamiento que se relaciona con este concepto. Dice por allí el versículo 20, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y al considerar el placer como el único bien posible, ellos tienen, por lo tanto, el fundamento, el hedonismo como la vida moral. Ese es su fundamento de la vida moral. Ahora bien, esta doctrina tiene sus antecedentes históricos. Y si vamos a un poco de historia, antes de Cristo existieron algunas escuelas socráticas. Dentro de esas escuelas socráticas, la que permeó y alzaba bandera en torno al hedonismo era la escuela cirenaica. Y esta fue fundada por un filósofo que se llamó Aristipo. Aristipo tuvo en el devenir de los años un seguidor que adoptó este pensamiento, y tal vez lo hemos escuchado dentro de las escrituras en el Nuevo Testamento. Este hombre llegó a conocerse como Epicuro. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 18, nos dice Lucas cuando va narrando que Pablo contendía contra ¿quiénes? Contra los epicúreos. Ahora bien, Epicuro alzó el estandarte siguiendo este pensamiento, y él decía, el placer, y aquí hago una pausa, recordando que el placer da satisfacción temporal. Y él decía, el placer es el principio y el fin de la vida feliz. Es lo que él llegaba a sostener. El placer es el principio y el fin de la vida feliz. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, aquí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo
11 y 12, miren lo que nos presenta la Sagrada Escritura. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y dice el versículo 12, y en sus banquetes hay arpas, hay vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Una de las características que acompaña al hedonismo o al placer es la siguiente, la que Dios nos está presentando en su palabra. Y esa es la de el exceso, el querer más. En nuestro tiempo, si nosotros miramos en el televisor o en el internet, vemos las supuestas campañas que promueven los placeres. Y no solamente promueven los placeres, venden el placer. Como por ejemplo sería lo siguiente, anuncian cierto licor y al término del comercial dice nada con exceso, todo con medida. Y esto nos lleva a reflexionar por lo que Dios nos está presentando también en su palabra en lo siguiente, que el hombre en el placer siempre quiere más. Dice el pasaje, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, dice, que se están hasta la noche, dice, hasta que el vino los enciende. Y dentro de las personas que toman, hay un pensamiento acerca del exceso o acerca del placer, a lo mejor lo ha escuchado. Espero que no lo haya puesto en práctica, pero a lo mejor ha escuchado. Y entre ellos dicen, una no es ninguna. Dos ya son una. No sé qué más sigue. Hasta que ellos llegan al exceso. Ese es en el caso de aquel que está en el vicio, que su placer es el alcohol. Pero pensemos también por otra parte, aquel joven que está en casa, cuando la familia ha dormido y se conecta en el internet y comienza mirando una imagen pornográfica. Y al siguiente día, buscando satisfacer ese deseo, ese placer, ya no solamente es una imagen pornográfica, sino ahora se pasa a un video. Y luego ya no es un video, ya luego son horas y horas que aquel joven se pasa en el internet viendo pornografía. Y esto por su ser de satisfacer una necesidad. Pero ese es aquel que satisface su necesidad viendo pornografía. Pensemos también en aquella persona que ha caído en adulterio. Tal vez la primera vez ha tenido relaciones sexuales, pero al buscar satisfacer esa parte sexual, buscará a la persona una y otra vez.
Ahora bien, piensa en esto. Poniendo el ejemplo de aquel que está en el placer sexual, ¿no será que el placer sexual, o puede ser algo en vez del placer sexual, debes de analizar, te está absorbiendo tu tiempo para poder reflexionar acerca del poder de Dios, acerca de la sabiduría y la bondad de Dios? Miren lo que nos dice el pasaje en la última parte del versículo 12. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Tal vez muchos cristianos que están buscando satisfacer su necesidad, dependiendo la situación en la que estén viviendo, se han olvidado de deleitarse, de aprender, de conocer más a Dios. De tal manera que al buscar satisfacer sus necesidades, de tal manera que al poder llenar ese placer, algunos ya no tienen interés por deleitarse en su Creador. Algunos ya no tienen ese interés de deleitarse en su Salvador. De tal manera que dice el profeta Isaías que aquella persona que ha caído en el exceso, aquella persona que quiere más constantemente, día con día, dice el escritor sagrado, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Ahora bien, el versículo 20 también nos presenta un panorama más amplio de aquella persona que está en esa búsqueda de poder satisfacer, aquella persona que está en el exceso de querer más. Dice el versículo 20, hace un momento leíamos, hay de los que, ¿qué dice el pasaje? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ahora bien, Dios nos invita a poder analizar lo siguiente. ¿Hasta dónde había llegado el pueblo de Dios buscando satisfacer sus necesidades? Dice el escritor sagrado que en esa búsqueda de poder satisfacer sus necesidades, a la ebriedad la llamaban ¿qué? La llamaban compañerismo. Aquello que le causaba placer le llamaban compañerismo. De tal manera que aquello que estaban practicando y que es malo delante de los ojos de Dios, terminaban diciendo, dice el versículo 20, que esto era bueno. En su placer, en el caso de Israel, en su placer, ellos ofendieron a Dios. En su placer, no solamente Israel ofendía a Dios, sino que en su placer fueron endureciendo su propia conciencia. De tal manera que en esa búsqueda de poder satisfacer su placer, no solamente ofendieron a Dios, no solamente endurecieron su propia conciencia, sino que ellos terminaron tergiversando el valor de las cosas. De tal manera que ellos a lo malo le decían bueno y a lo bueno malo.
Y un ejemplo de ello nos presenta también las Sagradas Escrituras. Acompáñenme a poder mirar sin perder el pasaje de Isaías capítulo 5 en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13. Una historia muy conocida, segundo de Samuel, capítulo 13. Voy a leer algunas porciones solo para poder analizar. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, versículo 1, que se llamaba Tamar, dice, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Dice el versículo 2, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo del rey, le hace una pregunta, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y va narrando la Biblia. Más adelante, en el versículo 11 nos dice, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Versículo 13, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Una radiografía de una persona que busca el hedonismo, el placer. Y vean cómo termina diciendo esta parte. Después que se acostó con ella, estas palabras muy tristes, luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo a Amnón, levántate y vete. Después de que este hombre, en su placer, en su deleite, se acostó con esta mujer Tamar, después de haber satisfacido su deleite, su deseo sexual, dice la Escritura en el versículo 15, que Amnón terminó aborreciendo a Tamar. Ahora bien, regresamos a las Escrituras, al capítulo 5 de Isaías. Y esto nos lleva a pensar
de aquellos que están en su deleite, de aquellos que han dejado a Dios, de aquellos que han dejado de deleitarse en Dios. Esto nos lleva a pensar también en aquellos que buscan su propio placer o su propio deleite. Esto también nos lleva a pensar de aquellos que a lo malo hoy en día, para satisfacer su necesidad, su placer, aquello que es malo, dicen que es bueno. Ahora bien, las Escrituras también nos presentan que ese Israel que se entregó al placer, aquel Israel que seguía la embriaguez, como por ejemplo ahí en el versículo 11, ese Israel, dice la Sagrada Escritura, fue castigado. Dice el versículo 25, por esta causa, ¿qué dice? Se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, dice, y extendió contra él su mano, dice, y le hirió y se estremecieron los montes, dice, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía está su mano extendida. Todo hedonismo pecaminoso, a la luz de la Sagrada Escritura, será castigado por el Señor. Dios no lo aprueba. ¿En dónde debe de recaer en la vida del cristiano su deleite? Y quiero concluir con este pensamiento del Catecismo Mayor de Westminster, cuando hace una pregunta: ¿cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? El fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es que es glorificar a Dios. Y viene también la parte del deleite, y gozar plenamente de Él para siempre. Nuestro deleite, nuestro gozo debe de estar ¿en quién? En Dios. Recordemos lo que el apóstol Pablo escribe allá en Romanos 8:36, un pasaje muy conocido, Romanos 8:36, que nos dice, 11:36, que nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nuestro propósito está ¿en quién? En Dios. Nuestro deleite está en Dios. Nuestra razón de ser está ¿en quién? En Dios. Solo piensa estas palabras que presenta Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y que nuestro deseo sea también lo que presenta el salmista allá en el capítulo 73 del libro de los Salmos, allá en el versículo 24 en adelante. Salmo 73 nos dice: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nuestro deseo debe de ser de anhelar más de la presencia de Dios. Tal vez por allí los placeres de la vida, de este mundo pecaminoso, del vicio, el deseo sexual, que
te está causando placer, lejos de deleitarte en Dios y que ese placer sea pecaminoso, tienes que analizar a la luz de las Sagradas Escrituras. Y tienes que mirar lo que el salmista está presentando. Y fuera, dice el pasaje, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y aquello que te está satisfaciendo y que no es Dios, tienes que pedir la asistencia del Espíritu Santo. Y que sea el Espíritu Santo que produzca en ti el querer como el hacer, el desear más a Dios. El desear conocerle acerca de lo que Él es, acerca de su poder, acerca de su sabiduría y acerca de su bondad y de las obras que Dios está haciendo día con día. De tal manera que nuestro deleite, nuestro deseo, sea solamente ¿quién? Sea solamente nuestro Señor. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Señor, te pedimos que nos ayudes, nos guíes, nos asistas. Si los placeres de la vida nos han alejado de ti, si hasta este día algunos llevaban una vida de exceso, te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien los ayude, quien los asista. De tal manera que en esa obra que hace tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, ellos anhelen solamente una cosa, anhelen estar en tu presencia. Y que como el salmista puedan decir, y fuera de ti nada deseamos en esta tierra. Pon en nosotros, Señor, un deseo de aprender más de ti, de conocerte, Señor, en esa comunión íntima que como cristianos debemos de llevar, oh Señor bendito. Padre Santo, ayuda a aquellos que están en esas luchas, que llevan esa vida de exceso, Señor. Te pedimos que tú puedas ayudarlos, de tal manera que puedan encontrar el único deleite en ti, Señor. Tú eres el único deleite de nuestras vidas. Tú eres nuestra razón de ser, oh Padre Celestial. En tus manos, oh Padre, nos depositamos en Cristo Jesús. Amén. En respuesta a su palabra, vamos a buscar en nuestros signarios el himno 342, Prefiero a Cristo. Le voy a pedir a nuestra hermana Ana Karen que nos lleven a hacer. Que tú
Les invito a hacer la oración por las ofrendas. Bendito Dios, que moras en los cielos de las alturas, te pedimos que tu misericordia sea derramada para cada hermano que te alaba, te glorifica. Padre bendito, te pedimos que recibas estas humildes ofrendas en el trono de tu gracia, esperando, Señor, que derrames bendición a cada hermano que la depositan, como dice en tu palabra, cada quien dé como proponga en su corazón, sin olvidar tu enseñanza de tu palabra. Permítenos, Señor, también poner en tus preciosas manos la fuente donde proviene, para que el alimento físico sea también dado por parte tuya para cada familia representada. Permítenos, Señor, también te damos gracias por el alimento espiritual. Te pedimos también, Señor, que bendiga a las personas que lo administran, sin olvidar, Señor, que recuerden que también pedimos por los huérfanos, los necesitados, las viudas, los enfermos. Te pedimos, Señor, que la persona que lo administra con temor y temblor pueda ocuparse de estas cosas, sin olvidar que tu Espíritu Santo lo guíe para tener una buena distribución de ella. Gracias, Padre bendito Jehová. Estas cosas te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonemos el himno 446, dale tu ofrenda al Señor. Tenemos la oración final, hermanos. Voy a invitar a nuestro hermano Armando Figueroa, anciano de iglesia, a que tenga la oración final y así también la bendición apostólica a cargo de nuestro pastor Jairo. Posteriormente nos quedamos de pie en actitud de oración para escuchar el preludio. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre de todos los que estamos aquí, Señor, alabando y glorificando tu bendito nombre, sabiendo, Padre, que tu amor se manifiesta en nuestras vidas y que tú, Padre, cuidas de tu rebaño, Señor. En esta hora, Señor, en que vamos a ir a nuestros hogares, Señor. Nos vamos, Señor, de este templo, Señor, pero no de tu presencia, Padre. Porque sabemos, Padre, que tú siempre estás con nosotros. Rogándote, Señor, que el mensaje de tu palabra, Señor, se anide en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, para poder reflexionar, Señor, y darte gracias, Padre, porque en tu infinito amor tú nos perdonas, Señor.
Sabemos que somos pecadores, Señor. Que nuestro pecado, Señor, siempre, siempre está delante de ti, Señor. Pero que tú, Señor, nos perdonas y que nos tienes la promesa, Señor, de que nos das la vida eterna. Permite, Padre, que tu pueblo pueda arrepentirse, Señor, de sus pecados, Señor, y venir a ti, Señor, con arrepentimiento, con un arrepentimiento que sea verdadero, Señor, y que pueda ofrecerte su vida, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que tú también has escuchado nuestras plegarias, nuestros cantos, Padre. Y, Padre, condúcenos a nuestros hogares con bien, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Ahora, Iglesia, manantial de vida, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.